Días en la ciudad de San Luis Potosí, siendo las 11 horas del día de hoy, 3 de julio de 2021, da inicio a la presente sesión pública del Tribunal Electoral del Estado. Le pido por favor a la Secretaria General de Acuerdos haga constar la existencia del quórum legal. Con su permiso, magistrada presidenta, hago constar que en la presente sesión pública, además de usted, se encuentran presentes el magistrado Rigoberto Garza de Lira y la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, quienes integran el pleno de este tribunal. Por tanto, en términos del artículo 18 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, hay quórum para sesionar válidamente. De igual forma, hago constar que se encuentran presentes y enlazados las y los secretarios de estudio y cuenta que intervienen el día de hoy. Gracias, secretaria. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y válidos los acuerdos que aquí se tomen. Secretaria, por favor, informe sobre los asuntos listados para su análisis y resolución. Con su autorización, magistrada presidenta, los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son los siguientes. Número 1, propuesta de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, proyecto de resolución del expediente TESLP, diagonal JDC, diagonal 138, diagonal 2021. Punto número 2, a propuesta del magistrado Rigoberto Garza de Lira, proyecto de resolución del expediente TESLP, diagonal JDC, diagonal 145, diagonal 2021. Punto número 3, a propuesta de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, proyecto de resolución del expediente TESLP, diagonal JDC, diagonal 115, diagonal 2021. Punto número 4, a propuesta de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, proyecto de resolución del expediente TESLP, diagonal JNE, diagonal 18, diagonal 2021. Punto número 5, a propuesta del magistrado Rigoberto Garza de Lira, proyecto de resolución del expediente TESLP, diagonal JE, diagonal 01, diagonal 2021. Punto número 6, a propuesta de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, proyecto de resolución del expediente TESLP, diagonal PSE, diagonal 13, diagonal 2021. Punto número 7, a propuesta de la magistrada Denise Adriana Porras Guerrero, proyecto de acuerdo plenario del expediente TESLP, diagonal JDC, diagonal 137, diagonal 2021. Y punto número 8, a propuesta de la magistrada Denise Adriana Porras Guerrero, proyecto de acuerdo plenario en el expediente TESLP, diagonal JDC, diagonal 146, diagonal 2021. Dichos expedientes forman parte del índice de este tribunal, con nombres de promoventes, denunciante, denunciado y autoridades responsables que se precisan en la convocatoria y en el aviso de sesión publicado en los estrados de este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo previsto en el artículo 28 del reglamento interno. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrada. Gracias, secretaria. Magistrado, su consideración la lista de asuntos. Si están de acuerdo con la misma, a favor de manifestarlo en votación económica. Gracias, secretaria. Por favor, haga constar el resultado de la votación. Magistrada presidenta, hago constar que la lista de asuntos fue aprobada por unanimidad de votos. Gracias. Una vez aprobada la lista de asuntos, se procede al análisis del primero de ellos, identificado con la clave TSLP, diagonal JS, diagonal 138, diagonal 2021. Está a cargo de la ponencia de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, por lo que se le cede el uso de la voz. Buenos días. Se dará cuenta por conducto de la secretaria Ángeles González Castillo. Adelante, secretaria, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado, doy cuenta del proyecto del acuerdo plenario del expediente identificado como TSLP, diagonal JDC, diagonal 138, diagonal 2021, promovido por Juan José Hernández Estrada para controvertir la resolución de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena dentro del expediente CNHJ-SLP-275, diagonal 2021, de fecha 15 de julio del presente año. El proyecto propone desechar de plano el medio de impugnación en razón de que el juicio ciudadano en cuestión debe desecharse, ya que ha quedado sin materia. Al respecto, el artículo 15 de la Ley de Justicia Electoral establece que en el párrafo primero que se podrán desechar de plano los medios de impugnación cuya improcedencia derive de las disposiciones contenidas en la ley. En ese sentido, en el artículo 16 de la Ley de Justicia, se señala que procederá el sobreseimiento de los medios de impugnación cuando la autoridad u órgano responsable del acto o resolución impugnada lo modifique o lo revoque, de tal manera que quede totalmente sin materia el medio de impugnación respectivo antes de que se dicte la resolución. En el caso en concreto, la parte controvierte la resolución de fecha 15 de junio, emitida por la Comisión Nacional de Justicia, dentro del expediente CNHJ 275, diagonal 2021, lo anterior en relación con lo determinado en el expediente identificado en el juicio ciudadano 98, diagonal 2021 del índice de este tribunal. En ese orden de ideas se advierte que en fecha 24 de junio, este órgano jurisdiccional dentro del juicio ciudadano 98, diagonal 2021, en aras de cumplimiento a lo ordenado en la resolución 11 de junio, ordenó a la Comisión Nacional de Justicia de Morena emitir una nueva resolución aplicando de forma literal el artículo 13 de sus estatutos.
dejando sin efectos la resolución de fecha 15 de junio del presente año, dictada por la autoridad responsable en los autos del expediente antes citado. En ese sentido, la Comisión Nacional de Justicia, en fecha 27 de junio, emitió una nueva determinación quedando sin materia la resolución del 15, sin efectos la resolución del 15 de junio antes citada dentro de los autos del expediente 275/2021 de la Comisión. Ahora bien, la razón de ser de la causa de sobreseimiento del comento se ubica que al establecerse de que a la falta de materia del proceso se vuelve ociosa y completamente innecesaria su continuación, toda vez que la autoridad responsable modificó el acto impugnado al emitir una nueva resolución, dejando sin efecto lo resuelto en fecha 15 de junio, y con ello se advierte que el acto impugnado en el presente juicio quedó sin materia, dando como resultado que este tribunal deba desechar de plano por los razonamientos antes expuestos. Es cuenta, magistrados. Gracias, secretaria. Magistrada, magistrado, su consideración del asunto de la cuenta, si alguien desea intervenir. No, presidenta, gracias. Gracias. Secretaria General de Acuerdos, por favor, tome la votación correspondiente. Claro que sí, magistrada, tomo la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. Con la cuenta. Magistrado Rigoberto Garza de Lira. Con la cuenta. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Magistrada Presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Secretaria de Estudio y Cuenta, por favor, apóyenos con los puntos resolutivos. Doy cuenta con los puntos resolutivos. Primero, se desecha de plano el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano promovido por Juan José Hernández Estrada por los términos previstos en la parte considerativa. Segundo, notifíquese personalmente a la parte actora y por oficio a la autoridad responsable y en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido. Es cuenta, magistradas, magistrado. Gracias, secretaria. Magistrada, magistrado, su consideración los puntos resolutivos, si alguien desea hacer alguna consideración. Ninguna, presidenta. Gracias. En ese caso se procede al engrose, por favor. Abordamos ahora el segundo de los proyectos listados, identificado con la clave TSLP/JC/145/2021. Está a cargo de la ponencia del magistrado Rigoberto Garza de Lira, por lo que se le cede el uso de la voz. Gracias, presidenta. Nos dará cuenta vía remota el secretario de Estudio y Cuenta, Enrique Davinci Álvarez Jiménez, si no inconveniente. Ninguno. Adelante, secretario, por favor. Buen día, señoras magistradas y señor magistrado. Con su autorización doy cuenta con el proyecto de resolución habilitante en el juicio para la protección de los derechos políticos electorales de ciudadanos, corriente TSLP/JDC/145/2021. El proyecto que se pone a su consideración se presenta promovida por el ciudadano Juan Florentino Mata, primer regidor por representación proporcional del Ayuntamiento de Matehuala, así por el Partido Solidario. Ello en virtud de que la tuvo a la ciudadana a los partidos políticos ponen a cada uno de los Secretario, un segundo, por favor, porque me parece que estamos Permítame, teniendo que se está un poquito de problemas. Mucho problema. Si me permiten, magistradas, esto es muy breve, como se dieron cuenta, es un desechamiento en razón de que se interpuso el recurso hasta el quinto día, dado que se notificó el 19 y recurrieron el día 23, y de tal manera que opera conforme hay que observar el contenido del artículo 11 de la Ley de Justicia Electoral, y lisa y llanamente interpusieron el recurso un día después, por lo que ante la extemporaneidad se propone el desechamiento. Digo lo más concreto, sé que es más elaborado el proyecto, la cuenta que hace generalmente el secretario, pero en el concreto ese es el punto. Gracias, magistrado. En ese caso se pondrá a su consideración. Magistrada, magistrado, ¿alguna intervención? Gracias, Enrique. No, magistrada. Gracias. En ese caso, por favor, secretaria general de acuerdos, tome la votación correspondiente. Claro que sí, magistrada, tomo la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. Con el proyecto. Magistrado Rigoberto Garza de Lira. Con el proyecto. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor del desechamiento. Magistrada Presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Magistrado, ¿nos podría apoyar con los puntos resolutivos del expediente? Claro, con mucho gusto. Primero, se desecha por notoriamente improcedente la demanda promovida por el ciudadano Juan Florentino Mata, de novato, candidato a primer regidor del principio de representación proporcional del Ayuntamiento de Matehuala, San Luis Potosí, por el Partido Encuentro Solidario.
Segundo, notifíquese en términos del inciso D del apartado de estudio de los presupuestos procesales de admisión de esta resolución. ¿Es cuánto? Gracias. A consideración de este pleno los puntos resolutivos. Si alguien desea hacer uso de la voz. No, magistrada. Gracias. En ese caso se procede al engrose. En tercer lugar tenemos el proyecto de resolución identificado con la clave TSLP, diagonal JS, diagonal 115, diagonal 2021. Está a cargo de la ponencia de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, por lo que se le cede el uso de la voz. Gracias, magistrada. Se dará cuenta por conducto del secretario Edson Andrés Toranzo Atilán. Adelante, secretario, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrados, se da cuenta con el proyecto de resolución del juicio ciudadano 115, diagonal 2021, listado para esta sesión. En el caso se controvierte la sesión del día 13 de junio del 2021 realizada por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en donde se realizó la asignación de regidores por el principio de representación proporcional de la elección del Ayuntamiento de Moctezuma, San Luis Potosí. Para el actor, la asignación de regidores de representación proporcional que realizó el CEPAC es contraria a la Constitución Federal, toda vez que viola los principios de sobre y subrepresentación garantizados, entre otros, por el artículo primero, 35, fracción 2, 115, base 1, párrafo primero, fracción octava y 116, fracción segunda y tercera de la Constitución Federal y 23, numeral 1, inciso B de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, aunando los principios de legalidad y seguridad jurídica contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. De no ser así, se le haga en aplicación del artículo 422 de la Ley Electoral del Estado. La ponencia propone confirmar la asignación controvertida fundamentalmente por las razones siguientes. Los criterios jurisprudenciales y precedentes que el actor sustenta en su reclamo fueron superados tanto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de reconsideración sub-reg-1715, diagonal 2018 y acumulado, como por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 388, diagonal 2017, que dio origen a la tesis jurisprudencial que lleva por rubro representación proporcional. Ante la falta de prevención en la normativa estatal de límites de representación para la conformación de los ayuntamientos, no se debe acudir a los límites de sobre y subrepresentación fijados constitucionalmente para la integración de los congresos locales. Aunando a ello, como se razona en el proyecto, aun cuando en el caso de San Luis Potosí el legislador local no estableció límites a la sobre y subrepresentación, la normativa local que regula la integración de los ayuntamientos por el medio de los principios de mayoría relativa y representación proporcional están configurados de tal manera que tales principios no pierden su operatividad o funcionalidad en el sistema representativo municipal. Por lo que respecta a la sobrerepresentación, las fracciones séptima y octava del artículo 422 de la Ley Electoral disponen que ningún partido político o candidato independiente se le asignaran más del 50% del número de regidores de representación proporcional que se refiere a la Ley Orgánica del Municipio Libre en cada caso, y sin prejuicio de respetar la representación del género a que se refiere el artículo 294 de la Ley Electoral. De acuerdo al artículo 13 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, el Ayuntamiento de Moctezuma, San Luis Potosí, se conforma por un presidente, un regidor y un síndico de mayoría, y hasta 5 regidores de representación proporcional, lo que conlleva a determinar en el caso de estudio, contrario a lo afirmado por el actor, el Partido Verde no está sobrerepresentado, ya que le asignaron 2 regidurías por dicho principio. Se encuentra dentro del límite legal previsto por el artículo 422, fracciones séptima y octava de la Ley Electoral. Ello considera además que no existe base legal que implique computar al presidente municipal y a los síndicos en el cálculo para valorar la proporción que deben guardar los regidores electos por mayoría y representación proporcional, como pretende el actor. Finalmente, en el proyecto se considera no resulta procedente la inaplicación del artículo 422 de la Ley Electoral solicitada por el actor, porque dicha disposición normativa es acorde con las bases generales establecidas en la Constitución Federal respecto al principio de representación proporcional para la integración de ayuntamientos. En esa medida, a juicio de este tribunal, el procedimiento asignado reglado por el artículo 422 de la Ley Electoral local es útil para respetar y proteger a las minorías y al pluralismo político y alcanzar una adecuada representación del electorado en el seno de un cuerpo colegiado, en la medida que establece las reglas para la asignación de regidores conforme a los resultados de la votación, establece un porcentaje mínimo de la votación municipal para la asignación de regidores de representación proporcional. Dicha asignación es independiente y adicional a los cargos de mayoría relativa,
presidencia, sindicatura, regiduría de mayoría, que hubieran obtenido los partidos o candidatos independientes de acuerdo a su votación. Precisa el orden de asignación de regidurías empezando por el mecanismo del cociente natural, números enteros, y siguiendo por el resto mayor fracción en caso de existir lugares pendientes de asignar, empezando por la fracción aritmética mayor hacia la fracción aritmética menor. Señala un tope máximo de regidores por ambos principios que puede alcanzar un partido y finalmente establece un límite expreso a la sobrerepresentación. Es la cuenta. Gracias, secretario. Magistrada, su consideración en el asunto de la cuenta, si alguien desea intervenir. No, Presidenta, gracias. No, magistrada, gracias. Gracias. Secretaria General de Acuerdos, por favor, tome la votación correspondiente. Claro que sí, magistrada, tomo la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Magistrado Rigoberto Garza de Por Lira. favor. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Magistrada Presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Una vez aprobado el proyecto, secretario de Estudio y Cuenta, apóyenos con los puntos resolutivos. Se resuelve. Primero, ese Tribunal Electoral del Estado es competente para conocer y resolver el presente juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano. Segundo, se confirma en lo que fue materia de impugnación la sesión del día 13 de julio de 2021 realizada por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en donde se realizó la asignación de regidores por el principio de representación proporcional de la elección del Ayuntamiento de Moctezuma, San Luis Potosí. Tercero, con fundamento a lo dispuesto por los artículos 3, fracción 37 y 84, fracción 53 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, se hace del conocimiento de las partes que la versión pública de la sentencia que se pronuncie en el presente asunto quedará a la exposición del público a través de su página web oficial. En lo anterior, en los términos precisados en la parte considerativa 6 de la presente resolución. Cuarto, notifíquese personalmente al actor y por oficio adjuntando copia certificada de la presente resolución al Consejo Estatal Electoral de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, de conformidad a lo establecido en la parte considerativa 6 de esta resolución. Es cuanto. Gracias, secretario. Magistrado, ¿alguna consideración respecto a los puntos resolutivos? Ninguna, Presidenta. Ninguna, magistrada. Gracias. De no ser así, por favor, secretario, proceda al engroso. En cuarto lugar, tenemos el proyecto de resolución identificado con la clave TSLP, /JNE, /08, /2021. Está a cargo también de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, por lo que se le cede el uso de la voz. Gracias, magistrada. Se dará cuenta por conducto del secretario Gerardo Muñoz Rodríguez. Gracias. Adelante, secretario, por favor. Buenos días, señoras magistradas, magistrado. Con su autorización, magistrada presidenta, me permito dar cuenta con el proyecto de resolución que se propone en el expediente relativo al juicio de nulidad electoral 18 de este año, promovido por el PRD en contra del cómputo de la elección para las diputaciones de mayoría relativa del Distrito Electoral Uninominal 11 con cabecera en Cárdenas, San Luis Potosí. En el presente caso, el PRD argumenta que en la sesión de cómputo de elección para las diputaciones de mayoría relativa, la distribución final de votos a los partidos políticos y candidatos independientes contiene errores en dicha distribución final. Ello porque se consignaron de manera incorrecta en el acta respectiva la distribución de los votos obtenidos por la coalición Sí por San Luis Potosí, de la que formó parte, ya que se procedió de manera contraria al punto 2 de los lineamientos del cómputo del CEPAC y al artículo 311, párrafo 1, inciso C de la LEGIPE, pues la distribución no fue realizada igualitariamente entre los partidos que la componen. Ahora bien, en el proyecto que se pone a su consideración se propone declarar infundados los motivos de agravio hechos valer por el promovente en atención a lo siguiente. El sistema establecido de distribución de votos previsto para el cómputo de los emitidos a favor de dos o más partidos políticos conforme a la normatividad aplicable debe distribuirse de forma igualitaria entre los partidos que conforman la coalición, pero sin embargo se entiende que los votantes al ejercer su voto pueden marcar los partidos pertenecientes a la coalición por la que desea votar, situación que corresponde a la oportunidad de sumar dichos votos únicamente a la combinación correspondiente que sea plasmada, ello en observancia a los principios de certeza, objetividad y equidad. Para ello, en el caso del proceso local, para la distribución de los votos de una coalición emitidos en favor de dos o más partidos coaligados marcados en las boletas electorales para efectos de la asignación de mayoría relativa y representación proporcional, resulta procedente aplicar de manera supletoria las disposiciones contenidas en la LEGIPE referentes a la forma de distribución de dicha votación en el cómputo distrital, en concreto el artículo 311.1, inciso C. Así las cosas, es que resulta infundado el argumento de considerar como una bolsa aparte aquella voluntad
aquella votación obtenida por la coalición propiamente dicha, concretamente en los casos donde se marquen 2 o más partidos coligados, y ya hecha la separación de la votación para la coalición, repartir los votos de manera que refiere el Instituto Político Quejoso. Esto es así, ya que el responsable, siguiendo la normatividad aplicable y en acatamiento a lo dispuesto por el punto 2 de la fracción tercera, numeral 9.1 de los lineamientos de las sesiones de cómputo del CEPAC, procedió a la distribución de votos respectiva, sin que se advierta una debida interpretación de dicha normatividad al realizar la suma de votos de los 2 o más partidos coligados, puesto que al proceder en los términos indicados a realizar la suma de votos de los partidos coligados y que por esa causa hayan sido consignados en separado en el apartado correspondiente del acta de escrutinio y cómputo, fueron consignados, en caso de existir fracciones, el voto correspondiente al partido de más alta votación, lo que arrojó los resultados con los que concluyó la distribución la responsable. De allí que en el proyecto se proponga confirmar en lo que fue materia de impugnación el acta de cómputo del Distrito Electoral Uninominal 11 con cabecera en Cárdenas, San Luis Potosí. Es la cuenta, magistrada presidente, magistrados. Gracias, secretario. Magistrado, a su consideración el asunto de la cuenta, si alguien desea intervenir. No, presidenta, gracias. No, magistrada. Gracias. Secretaria General de Acuerdos, por favor, tome la votación respectiva. Claro que sí, magistrada, tomo la votación correspondiente. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Magistrado Rigoberto Garza de Lina. A favor. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. Con el proyecto. Magistrada Presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Secretaria de Estudio y Cuenta, por favor, de lectura de los puntos resolutivos. Con su autorización, magistrada presidente. Único, se confirma en lo que fue materia de impugnación el acta de cómputo del Distrito Electoral Uninominal 11 con cabecera en Cárdenas, San Luis Potosí. Notifíquese. Es cuanto. Gracias. Magistrado, ¿alguna consideración respecto a los puntos resolutivos? Ninguna, magistrada. Gracias. Se procede al engroso, por favor. En quinto lugar, tenemos el proyecto de resolución identificado con la clave TSLP/J-E/01/2021. Está a cargo de la ponencia del magistrado Rigoberto Garza de Lira, por lo que se le cede el uso de la voz. Gracias, presidenta. Le damos cuenta por conducto de la secretaria Gabriela López Domínguez. Ninguno. Adelante, secretaria, por favor. Buenos días, señoras magistradas y señor magistrado. Con su autorización procedo a dar cuenta del juicio electoral TSLP/JE/01/2021. De la lectura integral del escrito de demanda del juicio citado al rubro, se advierte que el acto impugnado expresado por el ciudadano Alejandro Colunga Luna descansa en la omisión del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de entregarle oportunamente información que considera indispensable para interponer medio de impugnación respectivo. De las manifestaciones vertidas por las responsables se desglosa diversa información que confirma que efectivamente existe una respuesta por parte de esta. Así tenemos que la Secretaría Ejecutiva de dicho organismo reconoce que el día 14 de junio de la presente anualidad se efectuó la recepción del escrito de la solicitud y que, atendiendo a lo ordenado en el artículo 8 de la Carta Magna, dio contestación dentro de un término prudente al peticionario. Así las cosas, de la información anterior y del contenido de las pruebas que obran en autos, es claro para esa autoridad que la responsable acompañó en el informe circunstanciado información que acredita lo que manifiesta consistente en el oficio dirigido al accionante con número CEPC/PRE/CSE/4120/2021 de fecha 18 de junio del 2021. En este sentido, también es claro para este órgano jurisdiccional que del oficio citado se desprende que la autoridad responsable admite que del listado peticionado existían a la fecha de emitir el informe circunstanciado puntos pendientes, toda vez que se encontraban procesando la información derivada de la complejidad de su sistematización, por lo que del cotejo de la solicitud de información del peticionario de fecha 14 de junio del 2021 y del oficio de respuesta por parte del CEPAC de fecha 18 del mismo mes y año, se colige que fueron 2 los puntos pendientes de entregar al actor. Ante tales circunstancias, resulta pertinente que este órgano jurisdiccional ordene al Consejo Estatal Electoral de Participación Ciudadana que, dentro del término de 48 horas a que sea notificada la presente resolución, entregue al justiciable la información pendiente para dar cumplimiento a lo peticionado en la solicitud de fecha 14 de junio de la anualidad que transcurre. Es la cuenta, señoras magistradas, señor magistrado. Gracias, secretaria. ¿Alguna consideración respecto al asunto de la cuenta, magistrada, magistrado? Ninguno, presidente. Gracias, secretaria general de Acuerdos. Apóyenos con la votación, por favor. Claro que sí, magistrada, tomo la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. Con el proyecto. Magistrado Rigoberto Garza de Lira. Con el proyecto. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Magistrada Presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Una vez aprobado el proyecto, secretaria de Estudio y Cuenta, por favor, de lectura de los puntos resolutivos. Con su autorización, magistrada presidenta, procedo a dar cuenta de los puntos resolutivos. Primero, este tribunal es competente para conocer de la demanda interpuesta por el ciudadano Alejandro Colunga
Luna en la vía de juicio electoral. Segundo, son fundados por una parte y infundados por otra los agravios expresados por el ciudadano Alejandro Colunga Luna como representante propietario del Partido de Acción Nacional en los términos de los considerandos séptimo y octavo de la presente resolución. Tercero, se ordena al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para que proceda conforme al capítulo de efectos de esta resolución. Cuarto, notifíquese personalmente al actor por oficio y por oficio a la autoridad responsable. Quinto, dese cumplimiento con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado. Es la cuenta, señora magistrada, señor magistrado. Gracias, secretaria. Magistrado, ¿alguna consideración respecto a los puntos resolutivos? Ninguna, presidenta. Ninguna magistrada. Gracias. Se procede al engrose, por favor. Bien, en sexto lugar tenemos el proyecto de resolución identificado con la clave TSLP-TSE-13-2021. Está a cargo de la ponencia de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, por lo que se le cede el uso de la voz. Gracias, magistrada. Se dará cuenta por conducto de la secretaria Ángeles González Castillo. Adelante, por favor, secretaria. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado, doy cuenta del proyecto de sentencia del procedimiento especial sancionador identificado con el número de expediente TSLP-PSE-13-2021, promovido por J. Marcos Torres Sánchez en contra de la probable transgresión a actos contrarios a la legislación electoral. En ese orden de ideas, el proyecto propone que los actos denunciados motivos del presente procedimiento no constituyen propaganda gubernamental por las siguientes razones. Sala Superior ha sostenido que la propaganda gubernamental es aquella que es difundida, publicada o suscrita por cualquiera de los poderes federales o estatales, como los municipios, órganos de gobierno o cualquier otro ente público, cuyo contenido esté relacionado con informes, logros de gobierno, avances o desarrollo económico, social, cultural o político, o beneficios y compromisos cumplidos. En ese sentido, para que las expresiones emitidas por los servidores públicos en algún medio de comunicación social sea considerado como propaganda gubernamental, se debe analizar a partir de su contenido o elemento objetivo y no solo a partir del elemento subjetivo. Según puede verse, el factor esencial para determinar si la información difundida por un servidor público se traduce en propaganda gubernamental es el contenido del mensaje. En concreto, el quejoso señaló la realización de publicaciones por parte del Ayuntamiento de Villa de Reyes, San Luis Potosí, con motivo de campañas publicitarias de obras públicas y programas de gobiernos iniciados a favor de la presidenta municipal de dicho municipio, con licencia para contender en reelección. Por lo anterior, de una revisión de forma integral del contenido de los mensajes publicados, se advierte que si bien los mensajes fueron difundidos por medio de comunicación social, a saber, la página oficial de Facebook, cuya titularidad corresponde al Ayuntamiento de Villa de Reyes, manejada por el director de comunicación social del H Ayuntamiento, y las mismas fueron realizadas durante el tiempo que comprendieron las campañas electorales locales, lo cierto es que las publicaciones denunciadas se realizaron en funciones inherentes al cargo de la modalidad de comunicación social de carácter institucional y con fines informativos, ya que los mensajes en su contenido no incluyen nombres, imágenes, voces, símbolos, lemas, logos o frases que vinculen a algún partido político o impliquen promoción personalizada de algún servidor público, toda vez que los mismos tienen el objeto de informar a la ciudadanía sobre el tránsito y la vialidad de diversas locaciones donde se realizan obras, esto con el motivo de alertar y prevenir a la ciudadanía sobre posibles contratiempos que pudiesen suscitarse durante sus traslados, no percibiéndose de los mensajes la utilización de programas sociales, alguna pretensión de ocupar el cargo de elección popular, la intención de obtener el voto, de favorecer o perjudicar a algún partido o candidato o que de alguna manera se vincule al proceso electoral. Por ello es que se considera que los actos denunciados motivos del presente procedimiento no constituyen propaganda gubernamental. Es cuenta, magistrados. Gracias, secretaria. Magistrada, su consideración del asunto de la cuenta, si alguien desea hacer uso de la voz. No, magistrada. No, presidenta. Gracias. De no ser así, por favor, secretaria general de acuerdos, tome la votación correspondiente. Claro que sí, magistrada, tomo la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. Con el proyecto. Magistrado Rigoberto Garza de Lira. Con el proyecto. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. Con el proyecto. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Por favor, apóyenos con los puntos resolutivos. Doy cuenta con los puntos resolutivos. Primero, se declara la inexistencia de la violación objeto del presente procedimiento. Segundo, notifíquese personalmente a la parte actora y por oficio a la autoridad responsable y en su oportunidad archíves el expediente como asunto concluido. Es cuenta, magistradas, magistrados. Gracias, secretaria. A su consideración los puntos resolutivos, magistrado, si alguien desea hacer alguna consideración. Con los mismos. Ninguna, magistrada. Gracias. En ese caso se procede al engrose, por favor.
En séptimo lugar, tenemos el proyecto de acuerdo plenario identificado con la clave TSLP/JC/137/2021. Está a cargo de la ponencia de una servidora, por lo que se le cede el uso de la voz al licenciado Vicente Ortiz. Adelante, secretario, por favor. Muy buenos días. Con su permiso, magistradas y magistrado. Doy cuenta con el proyecto de acuerdo de desechamiento del juicio ciudadano identificado con la clave TESLP-JDC-137/2021, promovido por el ciudadano Juan Eduardo Gutiérrez Torres en contra del acuerdo de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Congreso del Estado, mediante la cual se le notifica el desechamiento a su solicitud de participar en el proceso de selección de la comisionada o comisionado de la SEGAIP. En el proyecto se propone desechar de plano el juicio ciudadano en razón de que este tribunal electoral carece de competencia para conocer y resolver la materia de fondo del presente medio de impugnación, pues no se trata de presuntas violaciones a sus derechos de votar y ser votado en elecciones constitucionales, de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en asuntos políticos o de afiliarse libre e individualmente a determinado partido político, ya que el proceso de selección a que se hace referencia corresponde única y exclusivamente al Congreso del Estado. Es la cuenta, magistradas, magistrado. Gracias, secretario. A su consideración, magistrada, magistrado, el asunto de la cuenta, si alguien desea intervenir. No, magistrado. Con la misma. Gracias. Por favor, secretaria general de acuerdos, tome la votación respectiva. Claro que sí, magistrada. Tomo la votación correspondiente. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Magistrado Rigoberto Garza de Lira. A favor. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. Con el proyecto. Magistrada Presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Una vez aprobado el proyecto, por favor, secretario de Estudio y Cuenta, apóyenos con los puntos resolutivos. Con su permiso, magistrada, doy cuenta con los puntos resolutivos. Primero, se desecha de plano el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, promovido por Juan Eduardo Gutiérrez Torres, en base al considerando tercero de esta resolución. Segundo, se dejan a salvo los derechos del actor para que los haga valer en la vía que a su interés convenga. Tercero, notifíquese en los términos señalados. Y cuarto, cúmplase lo ordenado en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública conforme al considerando quinto. Es la cuenta, magistrado. Gracias. A su consideración los puntos resolutivos, magistrado, magistrada, si alguien desea hacer alguna consideración. No, magistrado. Gracias. Ninguna, presidenta. Gracias. Se procede al engroso, por favor, secretario. En octavo lugar, analizamos el acuerdo plenario identificado con la clave TSLP/JDC/146/2021. También está a cargo de la ponencia de una servidora, por lo que se le vuelve a ceder el uso de la voz al licenciado Vicente Ortiz. Adelante, secretario, por favor. Con su permiso, doy cuenta con el proyecto de acuerdo plenario de desechamiento del juicio ciudadano identificado con la clave TESLP-JDC-146/2021, promovido por la ciudadana Mónica Ivette Dávila Martínez, candidata a regidora por el principio de representación proporcional, postulada por el partido político Encuentro Solidario, en contra de la sesión de pleno del Consejo Estatal Electoral de fecha 13 de junio del presente año, en la que se llevó a cabo la asignación de regidores por el principio de representación proporcional para la integración del Ayuntamiento de San Luis Potosí. En el proyecto se propone desechar de plano el juicio ciudadano, en razón de que este fue presentado de manera extemporánea, actualizándose el supuesto previsto por el artículo 15, fracción cuarta de la Ley de Justicia Electoral, ya que contrario a lo manifestado por la inconforme en cuanto a la fecha en la que se hizo sabedora del acto impugnado, se advierte que el acuerdo del que se inconforma fue publicado en el periódico oficial del Estado el día 18 de junio, por lo que a partir de esta fecha es la que se debe tomar en cuenta para computar el plazo para la presentación del medio de impugnación y no la referida por la actora. Es la cuenta, magistradas. Magistrado. Gracias. A su consideración el asunto de la cuenta, magistrada, magistrado, si alguien desea hacer alguna consideración. No, magistrado. Ninguna, presidenta. Gracias. Por favor, secretaria general de acuerdos, apóyenos con la votación. Claro que sí, magistrada. Tomo la votación correspondiente. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Magistrado Rigoberto Garza de Lira. A favor. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Magistrada Presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Una vez aprobado el proyecto, le pido por favor al secretario de Estudio y Cuenta de lectura de los puntos resolutivos. Con su permiso, magistrada, doy cuenta con los puntos resolutivos.
Primero, este Tribunal Electoral es competente para conocer y resolver el presente juicio. Segundo, se desecha de plano el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la clave TESLP JDC 146-2021, en base a lo expuesto en el considerando segundo. Tercero, notifíquese en los términos señalados. Cuarto, cúmplase lo ordenado en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública en base al considerando cuarto. Es la cuenta. Gracias, secretario. ¿Alguna consideración respecto a los puntos resolutivos, magistrada, magistrado? Ninguna, presidenta. Gracias. Proceda al engroso, por favor, secretario. Secretaria General de Acuerdos, informe si existe algún asunto pendiente que desahogar en esta sesión. Magistrada Presidenta, le informo que acorde a la lista de asuntos aprobada, no hay ningún asunto pendiente por desahogar. Gracias, secretaria. Al no existir más asuntos que tratar, se procede a levantar la presente sesión, dándose por concluida a las 11:40 del día de su inicio. Gracias a todos por su atención. Que tengan buen día. Buen día.